Bienvenidos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Iberoamericana en la carrera TCU en Software. Nuestro equipo está conformado por Hernández Calva Jesús Bryan y Loredo Tobar Jonathan. Este video es parte de nuestro curso de base de datos, en el cual explicaremos qué es y cómo se usa la ciencia de datos. La ciencia de datos es la disciplina de hacer que los datos sean útiles. La ciencia de datos se refiere a un área de trabajo relacionado con la recolección, preparación, análisis, visualización, administración y conservación de grandes cantidades de información. La ciencia de datos aplicada requiere diferentes tipos de habilidades. Programación. Emplear el pensamiento computacional, la habilidad de reducir tareas complejas a una serie de pasos que pueden resolverse con código, interpretado por la computadora solicitando todo tipo de información detallada basada en patrones específicos de cada dispositivo tecnológico. Estadística. Se necesita para extraer conocimiento de los datos. Con este proceso se pueden lograr muchos alcances, con solo unos conocimientos básicos de estadística como son media, mediana y desvío estándar. Después, en cuestión de profundizar paso a paso para lograr obtener estadísticas más precisas de los dispositivos que navegan en diversas redes. Comunicación. Parte de hacer ciencia de datos es saber cómo procesar los datos usados y los resultados obtenidos. Un científico de datos combina habilidades con otras para encontrar la forma de explicar procesos complejos, de llevar un control de un modelo estadístico, crear visualizaciones que permitan a terceros leer los datos y sacar conclusiones. Conocimiento de dominio. El conocimiento de dominio es la experiencia acumulada en un campo particular de actividad humana. El conocimiento de dominio no solo ayuda a comprobar si las respuestas obtenidas mediante un análisis estadístico tienen sentido, también nos ayudan para saber cuáles son las preguntas que deberíamos estar haciendo frecuentemente. Proceso de la ciencia de datos. Los científicos de datos obtienen información digital que están estudiando de una creciente lista de canales y fuentes, incluidos los teléfonos inteligentes, los dispositivos de Internet, las redes sociales, las encuestas, las compras, las búsquedas y el comportamiento en Internet. Al clasificar estos grandes conjuntos de datos, los científicos de datos pueden identificar patrones para resolver problemas a través del análisis de datos, un proceso conocido como minería de datos. Beneficio de la ciencia de datos. La principal ventaja de contar con la ciencia de datos en una organización es el poder y la facilitación de la forma de decisiones. Las organizaciones con científicos de datos pueden tener en cuenta las pruebas cuantificables basadas en datos y en sus decisiones comerciales. Estas decisiones basadas en datos pueden conducir a una mayor rentabilidad y una mayor eficiencia operativa, rendimiento de negocio y flujos de trabajo. Los beneficios específicos de la ciencia de datos varían según el objetivo de la empresa y la industria. Los departamentos de ventas y marketing, por ejemplo, pueden extraer datos de clientes para mejorar las ventas en el comercio, campañas de marketing individuales. Machine Learning es una disciplina científica del ámbito de la inteligencia artificial que crea sistemas que aprenden automáticamente. Aprender en este contexto quiere decir identificar patrones complejos en millones de datos. La máquina que realmente aprende es un algoritmo que revisa los datos y es capaz de predecir comportamientos futuros. Al tratarse de una cantidad amplia de datos, son imposibles de analizar por una persona para sacar conclusiones y menos todavía para hacer predicciones. Los algoritmos, en cambio, sí pueden detectar patrones de comportamiento contando con las variables que le proporcionamos y descubrir cuáles son las que han llevado, en este caso, a darse de baja como cliente. A continuación, veremos un ejemplo de cómo es que se usa la ciencia de datos. En esta imagen que podemos observar es un lugar cualquiera visto desde Google Maps. Bien, ahora supongamos que cada punto representa algún dispositivo que está conectado a Internet, el cual está en interacción enviando y recibiendo datos de la misma. Pero, ¿cómo se ejecuta la ciencia de datos? La información, en grandes volúmenes, mejor conocida como Big Data, se va almacenando en una base de datos en la que previamente los datos serán categorizados o clasificados por tipo, limpieza de datos. Después de esto se busca un buen manejo de información con el uso de las estadísticas, en el que comenzamos a revelar patrones de interés y es el momento donde se puede crear un juicio pensando que el perfil de las personas interesadas en X artículo es similar. Aquí hace presencia la Machine Learning.
teniendo como base decisiones que al estar encaminadas por un patrón devolverá una solución dada a partir de distintos casos a los que ha sido expuesta. De esta forma podremos explotar la información y hacer más preciso el que una persona se interese con esos anuncios que curiosamente son cosas que le interesan. Ejemplos de empresas que utilizan la ciencia de datos. Las instituciones bancarias están minando datos para mejorar la detección de fraudes. Servicios de transmisión, como Netflix, usa la minería de datos para determinar en qué están interesados sus usuarios y usar esos mismos datos para determinar qué programas de televisión o películas reproducir. Estos algoritmos basados en datos también se utilizan con Netflix para crear las recomendaciones personalizadas basadas en el historial de visualización de cada uno de los usuarios. Compañías de envíos como DHL, FedEx y UPS utilizan la ciencia de datos para encontrar las mejores rutas y horarios de entrega, así como los mejores modos de transporte para sus envíos.